Recuerden que es manejando la cosa pública, que cuando se maneja mucho dinero, como en este caso, sin tener que rendir las cuentas de manera tan claras, se puede prestar para cualquier juego y sobre todo a menos de un mes de las elecciones. Ayer el Senado de la República aprobó los 17 días solicitados por el Poder Ejecutivo respecto a la extensión del estado de emergencia que tiene el país como situación excepcional por el paso del COVID-19. Esto hay que tomar en cuenta que podría caerse hoy en la Cámara de Diputados, sobre todo dada la situación, primero, de que contraviene la ley en el aspecto de que los 12 días, la última aprobación más bien que se le permitió al Poder Ejecutivo fue de unos 10 días, 12 días, Ana Mercy. 12. Pues estos 12 días, estos 17 días que aprobó el Senado de la República, que en sí constituyen una ilegalidad, pues precisamente violan la ley en el sentido de que no se aprobarían porque supera la cantidad de días que se le permitió en el pasado. Pero también está la discusión, y es la más grande, de que la oposición política de la República Dominicana, con mayoría en la Cámara de Diputados, está contra la extensión de este periodo de emergencia en el país. Hay que tomar en cuenta que el periodo de emergencia, como hemos explicado una y otra vez, consiste en la limitación de algunos derechos constitucionales, en la libertad económica para el gobierno de la República y en la facilidad de aplicación de algunas medidas que por una u otra razón necesitan pasar algún filtro, algún sedazo previo, se pueden tomar con mayor rapidez. Hay que tener presente, en este caso, una denuncia que hizo Pedro Botello. Yo no sé qué nivel de gravedad podría ser o podría tener la misma, o de afirmación, con qué pruebas cuenta Pedro Botello para esto, pero de que hay unos 100 millones de pesos de parte del Poder Ejecutivo para ser distribuido entre algunos diputados de la oposición con el propósito de que estos voten a favor de la extensión del periodo de emergencia. ¿Cuánto es? 100 millones de pesos para ser distribuidos entre algunos, según la denuncia que hace uno de los diputados, Pedro Botello. Pero eso Pedro puede resolver fácil. Como hay un grupo que está pidiendo que se apoyen, que nos den los fondos de pensiones, que ese mismo grupo de diputados se atreva a coger el dinero, a denunciarlo y dárselo a los pobres. Sí. O a los que queremos que nos den nuestro chelito. El caso es, amigos, y así descubrimos que de verdad están los 100 millones de pesos. Sí, ajá. ¿Y que quiénes son los que están dispuestos a decir quién lo da? El mismo Pedro Botello hablaba de que él está dispuesto a que el procurador de la República lo citara para una investigación en torno a eso, pero reitero, hay que tomar con pinzas primero la denuncia de Pedro. Conocemos las particularidades de Pedro. ¿Se llevó un premio esta semana? Sí. El mejor actor de la República Dominicana. Y también hay que tomar en cuenta el aspecto de que tampoco la diferencia para el Partido de la Liberación Dominicana poder pasar el proyecto es tanta. El PLD cuenta con 91 votos, si mal no recuerdo el conteo, y digo PLD como gobierno, o sea, como estructura política del poder, del gobierno. Con sus asociados. Con sus aliados, entre ellos Partido Revolucionario Dominicano, algunos reformistas, otros partidos minoritarios que cuentan con alguna representación en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Diputados. Hay que tomar esto con cuidado. Ya el gobierno había dicho que haría uso de una ley de salud que plantea la posibilidad al gobierno, sin la necesidad de recurrir al Congreso de la República, para la extensión o más que la extensión, para la aplicación de medidas restrictivas, toque de queda, posible cierre de negocios en horarios establecidos y todo lo demás, de manera que aunque pasemos de un estado de emergencia a un no estado de emergencia, habitando la covidianidad, como decía el presidente de la República, no sea traumático para los dominicanos en términos de salud.
Pero sí yo he dicho, y eso lo sostengo, me causa suspicacia que si el gobierno tiene esa medida en sus manos, Pida. con una especie de facilidad, digamos, y conociendo la dificultad que tiene para pasar cualquier proyecto en la Cámara de Diputados, esté solicitando estos días, más allá del tema económico. Entonces, si no hubo una preparación de parte del Poder Ejecutivo en estos días previos, en estos 4 ya periodos de emergencia que tenemos en la República Dominicana, en lo relativo a la compra de insumos necesarios, en lo relativo a la compra de materiales médicos para la aplicación de X o Y tratamiento a las personas que resulten positivos, pues evidentemente, esa falta de programación costará consecuencias, pero no por ello debe validarse cualquier vagabundería que pueda producirse de parte de unos u otros grupos políticos. Lo malo de todo esto es que el tema se ha politizado, más que buscársele una Yo salida creo que de carácter de salud pública. al gobierno le faltaban 2 votos, era verdad, en el pasado. Y Sí, dos diputados que ya se habían ido a la Fuerza del Pueblo, pues votaron y esto dio la posibilidad que se dieran los 12 días. ¿Fue así? no recuerdo con exactitud, pero yo creo que hubo un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, que recuerda que Pacheco luego dio una rueda de prensa, que es el vocero de la Cámara de Que Diputados, dijo que no diciendo más. que le iban a aprobar 10, le iban a aprobar 12, pero que no pasaría de ahí, que ese sería el último y que hicieran los ajustes necesarios para Pero poder iniciar algún proceso uno de... de los diputados, no recuerdo ahora su nombre, ese día nos mantuvo informado, incluso yo conté la experiencia aquí, de que él iba narrando y le iba enviando a todos sus contactos de WhatsApp lo que iba pasando. Y justamente, aquí está mi amigo Robinson, él Robinson puso, Díaz, Robinson Díaz, el PRM. exacto. Él iba poniendo todo lo que iba pasando y él fue el que contó que 2 diputados de la Fuerza del Pueblo al final se cambiaron, Bueno. o sea, votaron a favor de que se diera. Incluso él mandó el primer VC, bueno, aquí no se le dice VC, pero el primer mensaje, Sí, mensaje masivo. masivo que él mandó decía 25 días. Y yo cuando veo esta información Que aprobarían 25 sí, días. que la primera información dice, se le otorgará eso, ¿verdad? Y cuando yo veo que él manda esa primera información, eso fue el sábado 30 de mayo, y el mensaje fue borrado por él a la 1:17 de la tarde. Antes de que él lo borrara, él me mandó el mensaje a la 1:17, antes de que él lo borrara, yo respondo, en serio, 25 o 15. Y entonces él me responde, se está buscando consenso ahora. Ok, no, O sea, quizás estaban conociendo el proyecto quizás principal, lo estaban el proyecto base conociendo. que envió el Poder Ejecutivo. Exacto, y después a las 4 de la tarde él vuelve y envía el mensaje donde dice que se aprueban los 12 días en vez de 25. ¿Tú El recuerdas? mensaje que él borra Es el de los aquí 25. es el de los 25, donde él dice que 2 diputados de la Fuerza del Pueblo votaron a favor y eso iba a dar la posibilidad de que se dieran los 25, pero que al final uno se echaba para atrás, no menciono nombre, uno se echaba para atrás, pero ya era tarde. Eso es fácil, lo que hay que ver es el acta de la votación de ese día, y eso está ahí en YouTube, incluso se puede ver la transmisión en vivo de la Cámara de Diputados y esa discusión, pero el hecho mismo de que el gobierno haya tenido un constante pedido de 25 días y que este último documento que envía el Senado de la República sea de 17, no sé si podría leerse, pero espérate, ahí voy, no sé si podría leerse como la intención de parte del Poder Ejecutivo de una desmontada real de las medidas restrictivas o, por otro lado, el conocimiento de la realidad política que se vive en la Cámara de Diputados a modo de negociación, a modo de iniciar con un pie de amigo, vamos a decir así, en las negociaciones, que es un tema que se utiliza muchísimo en este tipo de discusiones políticas. Pero, y eso hay que tenerlo claro, observe bien aquellos diputados que voten a favor y en contra de este proyecto. Pero no solamente eso, observe bien también a los que se ausenten del hemiciclo, de la sesión que participarán ellos hoy. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos trucos en materia legislativa que se utiliza. Sale un grupo, ¿verdad?,
sale otra parte de uno de los bloques, logran el quórum, ¿verdad? Y aunque no voten, la presencia en sí mismo dentro del hemiciclo le permite pasar el proyecto con la mayoría de los presentes, porque ese es el tema aquí, la mayoría de los presentes. Y ahí está una de las grandes discusiones. Yo no sé si tú recuerdas que en la pasada sesión incluso había un diputado que pertenecía creo que al PCR, uno de esos partidos pequeños, pero que era aliado al Partido de la Liberación Dominicana, que no había asistido a la sesión y tenía algunas comorbilidades, como le dice el ministro de Salud, a los problemas colaterales que tiene, diabetes, hipertensión y demás, y se presentó con un traje de protección para contar con ese voto, no solamente con la presencia, con el voto de ese diputado. O sea que situaciones de todo tipo se puede dar y recuerden que es manejando la cosa pública, que cuando se maneja mucho dinero, como en este caso, sin tener que rendir las cuentas de manera tan claras, se puede prestar para cualquier juego y sobre todo a menos de un mes de las elecciones. Para cualquier malinterpretación. Si se aprueban los 17 días, este estado de emergencia se va a extender hasta el 30 del mes de junio, el mes en que estamos, a 5 días de las elecciones presidenciales y congresuales. Ahora bien, si el gobierno hubiese pedido los 25 días, iba a extenderse y de aprobarse hasta el día 8 de julio. O sea que iba a pasar el día que deben celebrarse las elecciones presidenciales y congresuales en nuestro país. Ahí hay una respuesta de por qué 17. Ahí hay una manera de ver por qué nos quedamos en 17 y no en 25, que era lo que siempre el Poder Ejecutivo pedía a los senadores y a los diputados. Ahora hay que ver de esos 17 cuáles se van a aprobar, cuáles van a ser los días en que la oposición logre no aprobar más estado de emergencia o que se llegue a un acuerdo y se aprueben.